Son aproximadamente las 11:30 de la noche en México, hora local. Entonces, no puedo hablar mucho. Más bien, no es que no puedo hablar mucho, no puedo hablar muy alto. No puedo extenderme como a lo mejor me gustaría, si soy sincero. Como ya todos saben, y seguramente por eso entraste al video, América perdió 0-2 contra San Luis. Un partido tristísimo por parte del América, como viene siendo frecuente ya mínimo en unos últimos 3-4 meses. Me duele decirlo, pero desde el clásico nacional contra Chivas, la verdad que el América no volvió a ser el mismo. O sea, por lo menos el América de Jardine no volvió a ser el mismo, ¿no? Para mí, si bien no es una derrota sacatécnicos, sí es una derrota que marca el fin de ciclo, ¿no? El fin de ciclo de jugadores, el fin de ciclo de muchas estrellas, por así decirlo, que nos dieron alegría, pero que ya lastimosamente no hay nivel, no hay nivel. Y de otros jugadores que tienen beca desde hace mucho, algunos que ni siquiera han logrado nada, como Alexis Gutiérrez. Es tendencia marcadísima a que el América va a aguantarlos, porque seguramente va a aguantarlos, pero para mí se tienen que ir, ¿no? Y si escuchan que me trabo al hablar es porque pues realmente no sé cómo acomodar mis ideas para expresarlas de la mejor manera. Repito, voy a tratar de no alargarme, pero la verdad es que sí son muchos temas para tocar, ¿no? O sea, pero para mí, lo voy a decir así principalmente, hay una frase muy, muy popular que se usa en muchos contextos de la vida, que es: el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Que se refiere como a cuando no aprendes de los errores de tu pasado, los vuelves a cometer en tu presente. Es algo que aplica tanto en la vida humana, en la vida corporativa, en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad, en todo prácticamente aplica ese dicho, ¿no? Y ahora trasladándolo al contexto actual del Club América, que es lo que todo el mundo viene a ver, pues básicamente yo hago un reflejo de eso, porque lo que le está pasando a Jardine es muy parecido a lo que le pasó a Solari, ¿no? Solari, la verdad que si bien quedó a deber bastante, sobre todo en liguillas, porque extrañamente nunca pasó una sola fase de eliminatorias en Liga MX, pero en CONCACAF las pasó todas. O sea, contra arbitrajes rigurosos, contra la pandemia, contra lo que tú quieras. Solari terminó por avanzar en todas las fases de eliminatoria de CONCACAF, pero ese no es el punto. El punto es que si bien Solari quedó a deber en sus primeras 2 liguillas con América, ya para su tercera se notaba que había un desgaste brutal, ¿no? En la plantilla, que había jugadores que, a diferencia de Jardine no los tuvo desde un inicio, en el aspecto de que con Solari había jugadores que se notaba, número uno, que no daban el nivel, como véase El Oso González, Mauro Lainez, Madrigal, Jordan Silva, Jorge Sánchez. Para mí esos jugadores no daban el nivel, o que simplemente jugaban con apatía, ¿no? Jugaban tipo Roger Martínez, tipo Bruno Valdés en su momento, Aguilera. No me olvido de ese tipo de personas, de ese tipo de jugadores que la gente tiene mejor recuerdo de lo que de verdad fueron en Coapa, porque no me quiero meter mucho en el tema, pero recientemente Bruno Valdés sacó unas declaraciones que para mí la definición es populistas, porque dijo que le encantaría, ¿no? Le encantaría retirarse en el América, le encantaría regresar. Sí, a mí también me encantaría regresar, o sea, porque en Paraguay ganas 2 pesos, obviamente. ¿A quién no le gustaría regresar a un trabajo en donde no hacías bien tu chamba y todavía te pagaban millones? ¿A quién no? Pero bueno, sin afán de extenderme, volviendo al ciclo Solari, pues Solari tenía esos 2 tipos de jugadores que extrañamente Jardine no tuvo su primer año. Bueno, específicamente su primer año con América no los tuvo. Si bien la apatía en algunos jugadores siempre va a existir, para mí, por eso tiene tanto mérito lo que hizo Jardine en su torneo en sus primeros 2 torneos, ¿no? Porque para mí
prácticamente supo contagiar al equipo de una energía y una actitud impresionante, 10 de 10. Y además logró sacar, o no sacar, más bien hacer que todo el equipo compre su idea de juego, compre su forma de trabajar, de dirigir y vayan a la misma por el campeonato, ¿no? También creo que tiene mucho que ver el peso que tenía Henry, ¿no? En el club, porque digo, yo obviamente no estoy en el club día a día, pero por lo que se puede ver, ¿no? Por lo que se puede ver, la versión de Henry del 2023-2024 era más allá de un capitán dentro del campo. O sea, para mí Henry, el ejemplo que más nos tiene que dejar es el modelo de capitán que para mí era un capitán de tiempo completo. Y se notaba en su físico, se notaba en su actitud, se notaba hasta en cómo llegaba a los entrenamientos, en la sonrisa, en todo. Cosa que dudo mucho que con la situación física que está teniendo la esté viviendo de la misma manera, ¿no? Pero bueno, para mí el gran mérito de Jardine es ese, que también se juntó con muchos factores. Número uno, un equipo sediento de venganza, porque venía de ser eliminado con Chivas en semifinales. Un equipo que encima sabía que tenía una deuda con su afición, porque ya veníamos de 5 años de tragar mierda. Y un equipo en donde básicamente todos y cada uno de los jugadores fueron a la misma, que fue convencerse a sí mismos de estar unidos con el entrenador, con su mentalidad y con su idea de juego, que para mí fue lo más importante. Por eso a mí me parece que esa fue la clave del bicampeonato, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota, ¿no? Se nota. Tipo, Julián Quiñones no jugó nunca de delantero centro. Bueno, jugó muy pocos partidos de delantero centro con el América y aún así la rompió. O sea, no hay un solo americanista que te hable mal de Julián Quiñones. Luis Fuentes, veteranazo, cumplió hasta el último día de su estadía con América. Miguel Layún igual. Y Miguel Layún es el doble de mérito porque le trajeron a Kevin Álvarez para competir y aún así él supo sobreponerse y él supo ganarse la titularidad al punto que en la final él fue el titular contra Tigres en el partido de más presión hasta ese entonces de la época de Jardine. Y para mí el partido de más presión en general de la época de Jardine. Miguel Layún supo sobresalir y supo estar a la altura aún con 34 años, ¿no? O sea, que se dice fácil, pero la verdad es que tiene mucho mérito. En el segundo torneo puedo mencionar a Israel Reyes, que es un jugador que de central la verdad que había quedado de ver hasta ese entonces. Jardine lo empezó a habilitar de lateral derecho y cumplió con creces, al punto en que fue crucial en el bicampeonato con el penal que le cometen. Está el caso de Jonathan Dos Santos. Que no venía de ser titular con el Tan Ortiz y terminó siendo figura, ¿no? Indiscutida con Jardine, por lo menos el año y medio que fueron los primeros 3 campeonatos. Y también luego está el caso de jugadores como Diego Valdés, que tuvieron un nivel excepcional con el América, talentosísimo, o sea, un nivel único el que tuvo Diego. Está el caso también de Cendejas, o sea, que Cendejas supo ser el héroe silencioso. Fidalgo, Henry, no comen muy aparte ellos dos porque fueron lo más grande que tuvo el equipo en el bicampeonato. Fueron los más consistentes, fueron los que siempre estaban. O sea, con todo y que Henry Martín tenía lesiones, porque las tenía y mucha gente no lo recuerda, Henry tuvo varias lesiones en el torneo de la 14 y aún así cuando regresaba parecía que había venido a jugar 1000 partidos seguidos. Entonces, a lo que voy con esto, Jardine consiguió tener un grupo de jugadores que iban a la suya siempre, que compraron su idea de juego. Evidentemente no se puede mantener ese ritmo en México, difícilmente lo puedes mantener una temporada, es decir, un año futbolístico. Y ya en el tercer torneo empezamos a ver síntomas de falta de actitud de los jugadores, negativa, y sobre todo las llamadas manzanas podridas, ¿no? Que hay en todos los clubes. Y puntualmente en América empezaron a salir sobre todo después del torneo del bicampeonato, es decir, en el torneo donde se gana el tricampeonato. Por eso se tienen tantas ausencias, ¿no? O sea, más bien por eso se tuvieron tantas derrotas. Por eso la gente lo olvida, pero nos quedamos muy cerca de no entrar ni al play-in. Al final de cuentas el formato de la Liga MX nos ayudó. ¿Qué digo? Igual América quedó octavo, es decir, con el formato de toda la vida también hubiéramos calificado.
Pero sin desviarme mucho, simplemente en el tercer torneo se empezaron a ver actitudes que ya no iban, ¿no? Y Jardine lo notó, por lo menos en ese torneo lo notó, porque con todo y lo que hizo en la liguilla, para mí Richard Sánchez era un ejemplo. Claro que no le gustó comer banca por el gran nivel que tenía Jonathan Dos Santos, pero bueno, regresó y cumplió con creces, pero aún así yo siento que Richard Sánchez era manzana podrida de los que sí o sí tienes que cortar del club. El caso más puntual era Javairo Dilrosun. Javairo era un jugador que se le notaba apatía al jugar, se le notaba apatía al pisar el terreno de juego, y la verdad es que no, ese tipo de jugadores fueron los que Jardine detectó y terminó por sacar. Cabecita Rodríguez también fue el de los primeros. O sea que para mí el paso de Cabecita Rodríguez, lo voy a decir así, está ligeramente sobrevalorado. Y poco a poco, si se fijan, son jugadores que fueron sacando, ¿no? Que a pesar de tener un gran nivel en algún punto, porque los tres tuvieron un muy buen nivel en algún punto, eventualmente, si no tienen la actitud para entrenar, si no tienen la actitud para obedecer al entrenador, para comprar su idea, lo mejor es que se vayan. Y Jardine lo entendió. Eso por un lado. Por el otro, y otro de los motivos por los cuales yo digo que Jardine se puede convertir en un Solari 2.0, es el problema más fuerte, que para mí es el problema de raíz del cual el por qué el América no puede dominar una época plena en el fútbol mexicano. Si bien esta época ha sido muy gloriosa, yo siento que el América puede hacerlo todavía mejor. Es el hecho de que tenemos un director deportivo incompetente, ¿no? Incompetente. Esa es la palabra para describirlo. La gestión de Santiago Baños con América es más que nada mala, ¿no? O sea, si bien es un entrenador que ha conseguido 4 ligas, también hay que valorar que tiene prácticamente, este año van a ser 9, entonces son 17 torneos, porque se canceló el de pandemia, son 4 ligas en 17 torneos, es decir, una efectividad debe ser del 22-23% más o menos, que, o sea, estando en México es buena, pero si de verdad tú te quieres comparar con el ámbito de equipos grandes, que se supone que es a lo que cualquier equipo del mundo debe aspirar, o sea, no solo debemos aspirar a ser el más grande de México, sino que debemos aspirar a ser el más grande de la región, y la región hablo de Norteamérica y Sudamérica. No es nada, sobre todo considerando que la liga es un promedio muy bajo, para empezar, sobre todo considerando que la liga se juega 2 veces al año, apertura y clausura. Entonces, la gestión de Santiago Baños para mí ha sido mala, en el aspecto en el que las cosas se pueden hacer mejor con el América y aún así no lo hacen. A veces, si bien es cierto, hay falta de recursos, como para mí fue con Solari, porque se venía de una pandemia global. También hay que reconocer que no lo hacen por falta de capacidad, ¿no? O sea, porque no puede ser, lo digo abiertamente, no recuerdo el nombre, pero no puede ser que el Necaxa tenga mejor directiva, tenga mejor inteligencia deportiva que el América, ¿sabes? O sea, de verdad no se entiende. O sea, pero tú volteas a ver a Necaxa y es de los mejores modelos, esquemas deportivos que se puede tener. Porque obviamente el Necaxa no va a aspirar a campeonatos, no va a aspirar a ser super líder, pero mínimo tiene un objetivo definido, que es comprar y vender jugadores, comprarlos baratos y venderlos caros, como fue Palavecino, como fue Paradela, y como llevan un ratototote haciendo en el fútbol mexicano. O sea, si nos ponemos a sacar cuentas, prácticamente desde que ascendieron, Necaxa saca mínimo un crack por año. O sea, lo hicieron con Dávila, lo hicieron con el Búfalo, lo hicieron con ¿cómo se llama este? Bueno, también lo hicieron con el Chicote, lo hicieron con el Oso González, lo hicieron con Edson Puch, lo hicieron ¿cómo se llama el otro? Bueno, había uno que se llama Brian Fernández, que también era muy bueno. Y sin quererme desviar, simplemente yo no puedo creer que un equipo con las capacidades tan limitadas y con la afición tan cortita que tiene el Necaxa tenga una mejor inteligencia deportiva que el América. Eso es algo que, mira, para mí, si el dueño no lo ve, ya es absoluta y totalmente preocupante, ¿no? Porque a mí me parece que
que Santiago Baños verdaderamente no tiene la capacidad de dirigir un club de la magnitud en donde está actualmente, y que lo peor es que ya va a cumplir 9 años al mando del América. 9 años, o sea, que si bien le han puesto a Iñárritu para mí ha hecho las cosas bien, no puede ser que con los beneficios hasta cierto punto que te da el nuevo formato de la Liga MX, en los últimos 5 años solo hayas cosechado 3 títulos. Es para que cosechemos más, de verdad, es para que cosechemos más. O sea, con Solari debimos haber ganado ligas, con el Tano debimos haber ganado ligas, y no lo hicieron. Si bien sembraron lo que cosechó Jardine, debieron haber llegado a éxitos muchísimo antes, y no llegaron. Y Santiago Baños cometió el error que parece que se va a volver a repetir con Jardine, ¿no? Porque si bien son situaciones, son contextos que para mí son similares. O sea, esto sí es una realidad. A mí una buena fuente de un periodista especializado que está dentro de Cuapa me confirmó que en este momento la directiva del América no tiene dinero por la reestructuración del Estadio Azteca, por la gestión mundialista y porque representa un ingreso económico bastante elevado para todos los directivos, pero en especial para Emilio Azcárraga, ¿no? Ok, eso por un lado. Es muy similar a lo que le sucede a Solari en el 2021. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que Solari llegó en época de una pandemia. Una época en donde todos los ingresos se vieron afectados. Todos los ingresos pasaron por una inestabilidad. Simplemente por el hecho, o sea, es algo muy complejo, no me voy a hacer yo el experto porque no lo sé del todo, pero simplemente por el hecho de que no había boletaje, que si bien yo sé que el boletaje no es ni un 15% de los ingresos que genera un club, es importante, y simplemente por el hecho de que no había boletaje, no se puede contar con la misma economía que se contaba en años similares, ¿no? Entonces, a lo que voy, Solari vivió una crisis en donde por falta de presupuesto tenía falta de plantel. Y Jardine vivió una crisis en la cual, por falta de presupuesto, vive una falta de plantel. A eso añádele que Solari tenía jugadores viciados, jugadores que tomaban el club, como lo era Bruno Valdés, como lo era Roger Martínez, como lo era Federico Viñas, que, bueno, Federico Viñas es aparte, también Richard Sánchez con Solari. Ahora Jardine también los está teniendo, como lo es Lichnowsky con sus publicaciones en redes sociales, como lo es Kevin Álvarez, como lo es Rodrigo Aguirre, como lo es muchísimos jugadores que están en Cuapa. A eso añadiremos el otro factor, que es que Solari tenía jugadores limitados, por decirlo de una manera educada, aunque en realidad el término correcto es malos, como lo eran Mauro Lainez, el Mono Zuna, el Oso González, Jordan Silva, Jorge Sánchez, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Otero, por ejemplo. Ahora los está teniendo Jardine, como lo es Alexis Gutiérrez, como lo es Alan Cervantes, como lo es como lo es Isaías Violante. Entonces, básicamente los errores de Jardine se están volviendo a repetir, y se están repitiendo también por no haber dejado un colchón de un buen grupo de jugadores. ¿Por qué? Porque no te supiste reforzar a raíz de lo que dejaste salir. Y me voy rápido porque llevo 20 minutos de video y no he hablado prácticamente nada del partido. ¿A qué me refiero con que no supiste sentar una base de jugadores en base a tus bajas? Pues, por ejemplo, se fue Cabecita Rodríguez, no trajiste a nadie. Se fue Richard Sánchez, trajiste a Alexis Gutiérrez. Se fue Julián Quiñones, trajiste a Víctor Dávila, que no es ni la misma posición, no es ni el mismo jugador, no tienen las mismas características técnicas y sobre todo, no tienen la misma actitud. Kevin Álvarez es un lastre, no le compras a alguien para competir, ¿ok? No te puedes liberar de una plaza de extranjero, porque hasta el día de ayer que salió Javairo tenías 12 extranjeros en nómina, 12, y poco se habla que Javairo lo dejaron ir libre, porque Javairo no fue anunciado con ningún otro club hasta el día de hoy. Javairo lo dejaron ir libre, es decir que también perdiste dinero en la liberación de su contrato, y todavía tienes que liberar 2 plazas, 2, para incorporar a un nuevo jugador. ¿Por qué? Porque también le diste, hay que decirlo, también le diste poder de más a los jugadores. El fichaje de Víctor Dávila lo hace el pendejo Igor Lichnowsky. Y le digo pendejo porque me da coraje que un jugador tan irrelevante en la época del América tenga tanto poder. O sea, con sus fotitos de la Copa América con Dávila, con sus guiños de vente para acá, de esto, de lo otro. El fichaje de Dávila fue obra de Igor Lichnowsky. Y eso te habla de que tampoco hay inteligencia deportiva.
Porque si hubiera inteligencia deportiva, Dávila no hubiera llegado en la vida. ¿Dónde encaja Dávila? ¿Dónde encaja Dávila? O sea, de verdad, te lo digo. O sea, no es que yo tenga algo personal con Dávila. De hecho, en los amistosos mete muchos goles. Y de hecho, Dávila es a veces tan irrelevante que pienso que es mejor que Rodrigo Aguirre. Porque el Búfalo directamente es malo. Dávila es irrelevante. No pasa nada bueno ni malo con él. El Búfalo sí, porque se la pasa cagándola. Pero con Dávila es diferente, ¿sabes? Con Dávila es otro tipo de cosas para mí. Pero a lo que voy es que no hay inteligencia deportiva y el ejemplo es el fichaje de Víctor Dávila. O sea, de verdad, ¿cuál es el rol de Víctor Dávila? ¿Cuándo lo hemos visto en su rol? ¿Cuándo lo hemos visto no anotar goles? Porque si tú juegas contra Juárez, si tú juegas contra Mazatlán, si tú juegas contra Puebla, a poco que tengas un buen América, vas a meter goles. Si tú eres el delantero centro del América y juegas contra Juárez, tranquilo que al menos un gol vas a meter. Tranquilísimo que si el América está bien, medianamente bien, no te estoy hablando de una América espectacular, te estoy hablando de una América medianamente bien, al menos un gol vas a meter. Y eso es lo que pasó con Víctor Dávila en un semestre que casi termina como campeón de goleo. Pero bueno, es el claro ejemplo, ¿no? Porque no sabemos cuál es su posición. No sabemos cuál es su rol. Lo mismo que Alexis Gutiérrez. Yo estoy seguro que Jardine no pidió el fichaje de Alexis Gutiérrez. O sea, pero lo utilizan porque Jardine pidió seguramente a un jugador de determinadas características, de determinada técnica, y la inteligencia deportiva, entre comillas, sugirió a Alexis Gutiérrez, otro misterioso fichaje de Pittsburgh. Que yo no quiero hablar de Pittsburgh, pero de verdad que, mira, yo no hablo de lo que no me consta, pero ese tipo de cosas huelen muy mal, ¿no? Y como dicen por ahí, si hace como gato, si se ve como gato, si maulla como gato, pues bueno. Pero a lo que voy, o sea, simplemente a mí me parece que Jardine tiene responsabilidad en no dejar a algunos jugadores en la banca, como Gutiérrez, como Kevin, como el Búfalo. Pero también Jardine está hasta cierto punto trabajando con las herramientas que le corresponden, ¿no? Todos son culpables. También los jugadores salen con una actitud lamentable, ¿no? O sea, lamentable. No sé si es que no están contagiados, si no estarán contentos por X o Y, pero la verdad es que no salen como deberían. No salen como deberían, y el vivo ejemplo es la expulsión de Ramón Juárez. O sea, que independientemente si es expulsión o no, es una falta deliberada cuando el jugador de San Luis ya se iba frente al arquero y termina por ser sancionada como el 90% de los árbitros la hubieran sancionado, ¿no? Que es con tarjeta roja. ¿Por qué? Porque tienes los argumentos suficientes para sacarla, ¿sabes? Y el árbitro hizo bien en sacarla, porque si no el partido se le iba a descontrolar de las manos. Puso orden, impuso en la jugada que tenía que imponer, independientemente si es roja o no. Entonces, mira, no voy a hablar mucho del árbitro. Y volviendo al tema de la actitud, es por eso que digo que todos son culpables, porque a otro América ese gol no se lo hacen ni de chiste. O sea, para mí no es una cuestión de técnica, sino que es una cuestión de actitud. Si bien siento yo que falta plantel, es que puntualmente no te podría decir 3 posiciones a reforzar en el América. Lateral derecho es una. Yo hubiera traído o a Fernández, el de Tijuana, o al Guamerú, Brian García, el de Toluca. Pero al final de cuentas, bueno, que ahorita está en Pachuca, ¿no? Pero al final de cuentas no trajeron a nadie. Nos trajeron a Aaron Mejía, que literal, o sea, leí en Twitter, yo sé que es broma obviamente, pero leí en Twitter que el fichaje de Aaron Mejía ni siquiera lo filtró Merlo, porque seguramente pensaron que era un utilero nuevo, cosa que hace mucho sentido. Y al final de cuentas, pues, a lo que voy, no sé, o sea, yo no podría decirte 3 posiciones a reforzar en el América. O sea, te puedo decir la de lateral derecho, que compita con Kevin. Si acaso traería otro mediocentro, porque si bien Dourado y Fidalgo son muy buenos, para mí entre Cervantes, Gutiérrez y Jonathan Dos Santos no juntas otro mediocampista decente. Entonces yo personalmente, si me preguntas, no hay rumores, no hay nada, pero yo traería a Fidel Ambriz, que me parece que es un mediocampista que puede jugar tanto de 5 como de 8 y lo puede hacer bien. Obviamente no ocupa plaza de extranjero. Y es el recambio perfecto para entrar como tercer mediocampista
siempre al minuto 60, al minuto 70, o sea, ya sea por Fidalgo o ya sea por Dourado, ¿no? Y más allá de eso, no sé, o sea, la verdad que haciendo un análisis de qué es lo que falta en la plantilla, pues no te sé decir, o sea, delanteros centros, si bien el Búfalo es malo, para mí Zúñiga tenía que haber despuntado, todavía no lo hace. Cendejas, pues está bien, pero sigue arrastrando su lesión de la pinche perra fecha FIFA. Brian muy bien, pero Jardiné lo deja en la banca. Maxi muy bien, pero no termina por... Bueno, no, más bien es que Maxi no termina de responder en el campo. Para mí le hace falta que se conecte. Borja, excelente. Tenemos 3 centrales, 4, si me quieres apurar, con Vázquez, que a mí me parece que están perfectos. O sea, de verdad que los 4 centrales que tiene el América, Cáceres, Reyes, Juárez y Vázquez, para mí está perfecto. No entiendo qué es lo que pasa. De verdad, es que no sé por dónde hacer una crítica en el terreno de juego más que hablar de la actitud. La actitud es lo que me molesta. O sea, porque en realidad plantel sí hay. O sea, si acaso yo incorporaría a Fernández, a Rafael Fernández de Tijuana y a Fidel Ambriz. Son las 2 incorporaciones que yo haría. O sea, porque hasta en la portería estamos cubiertos. Malagón hoy fue de lo mejor, pero si en algún momento se necesita, está Tapia. O sea, entonces de verdad no entiendo. O sea, y encima en la banca tienes a jugadores que te pueden aportar inclusive con la regla de los menores, como lo es Violante, como lo es Orquín, Vázquez, el propio Dagoberto, aunque esté lesionado. Y de verdad que no entiendo por dónde hacer la crítica. Simplemente ese tipo de conclusiones me llevan a sacar la idea de que solamente es actitud. No sé, ¿será que están viciados? Algunos, no todos, obviamente. O sea, yo a Fidalgo lo vi muy bien. Yo a Dourado lo vi muy bien. Yo, pues no sé, confío en que cuando regrese Cendejas nos va a ir mejor. Pero no entiendo por qué no funciona esto. O sea, de verdad tenemos el plantel. A lo mejor podríamos traer otro delantero centro potente si sale el Búfalo. A Dávila no lo contemplo porque se sabe que Dávila tiene un pie ahí medio afuera del América y se sabe que al que van a buscar en cuanto salga Dávila es a Emiliano Gómez. Inclusive yo pensaría que ya casi está apalabrado eso. Para mí Emiliano Gómez no es la solución y tampoco es la solución traer, es que lo voy a decir así, o sea, para mí no es ni solución traer otro atacante, porque por derecha están Cendejas y Violante, por izquierda están Brian y Maximán, que es impresionante, o sea, de esos 2 nombres y que las cosas no te funcionen. Y en el centro está la Pantera, está Henry Muertín, porque ya está Muertín, y está el Búfalo. O sea que si bien el Búfalo y Henry no terminan por dar garantías, para mí, no sé, una opción realista que puedas traer. Igual ahora que lo digo en voz alta, a lo mejor la incorporación de un nuevo delantero no suena tan mal, pero hay que liberar a Rodrigo Aguirre y ya sabemos que Santiago Baños le gusta hacer de todo menos su chamba, vamos a poder decirlo así. Inclusive si contemplamos que Dávila va a salir y que Emi Gómez va a regresar, más bien va a llegar, a mí se me sigue haciendo que es un plantel vasto, pero que no van a mejorar las cosas. Es decir, las cosas no van a ser muy lejanas, y hablo en sí del torneo en general, las cosas no van a ser muy lejanas de lo que vimos hoy. Lo voy a decir así. O sea, es más, no sé si vamos a quedar entre los 5 primeros. Y me da coraje saber quién es el equipo que nos puede sacar, porque creo que ya todos se lo imaginan, ¿no? Pero bueno, o sea, no es que yo quiera fuera Jardine, para mí está trabajando con las herramientas que le facilitan, que son muy pocas, pero sin duda alguna se tienen que hacer cambios importantes. Y si podemos cambiar al cabecilla que tenemos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque está bien. Yo entiendo que no haya dinero por el Mundial, por el Azteca, por lo que tú quieras. Pero hay directivos como en Necaxa que tienen 1/4 del presupuesto que tiene el América y lo hacen 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. Entonces, hay gente que con muy poco hace mucho y hay gente que le das un Ferrari y no avanza. Santiago Baños tiene un Ferrari desde 2017 y no avanza por decisiones propias, mayormente. Lo voy a decir así. Entonces, del partido no puedo hablar mucho porque es una cucharada de mierda, igual de lo que vimos en Tijuana. Kevin Álvarez de la mierda, o sea, Rodrigo Aguirre mal, Alexis Gutiérrez no sé cuál es su posición, Maximán nublado, Reyes lo vi bastante impreciso, Dourado de lo poco rescatable junto con Fidalgo, pero Fidalgo lleva siendo rescatable desde que llegó al América, en malos equipos y en buenos equipos.
Y nada, o sea, simplemente los mejores dentro de lo que cabe: Fidalgo, Borja, Dourado. De la delantera no se salva nadie, no se salva Brian, no se salva Violante, no se salva Dávila, no se salva Aguirre, no se salva Zúñiga. No, la verdad que no. Entonces, pues bueno, mínimo esperaría ver cambios contra Pachuca, pero ya para este punto no sé, no entiendo mucho de lo que plantea Jardine. Igual lo banco, igual vamos a estar eternamente agradecidos, pero aprendamos a distinguir cuando es culpa del entrenador y cuando es culpa de la directiva. Si bien Jardine se está equivocando, el problema de raíz es de más arriba. Entonces, pues bueno, yo hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por ver, me muero de sueño, me quiero dormir. Espero no haberme extendido mucho. Lo dicho, no quiero hablar mucho del partido porque realmente siento que no vale la pena. Es cucharada de mierda como la que comimos en Tijuana. Espero que la América mejore. Aquí vamos a estar en las buenas y en las malas, siempre apoyando a nuestras águilas. Entonces, muchas gracias por ver y hasta la próxima. Nos vemos contra el Pachuca.